Sofía creía que vivía un matrimonio tranquilo con Javier, hasta que pequeños indicios comenzaron a levantar sospechas. Conversaciones secretas, documentos extraños y una frialdad creciente se apoderaron de la relación. Al investigar, Sofía descubre algo terrible. Javier está planeando quitarle todo lo que tiene, incluida la casa que heredó de su abuela. Traicionada y rodeada de mentiras, Sofía debe actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. ¿Logrará desenmascararlo y proteger lo que es suyo? Sofía siempre había creído que su vida era cómoda, tal vez incluso perfecta. Desde que heredó la casa de su abuela, una antigua mansión llena de recuerdos e historias, sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La casa, un símbolo del amor familiar, fue donde ella y Javier comenzaron su vida de casados, y durante muchos años todo parecía estar en su lugar. Pero como dicen, a veces lo que parece sólido puede estarse desmoronando por dentro, sin que nos demos cuenta. En los últimos meses, algo en la rutina de Javier empezó a incomodar a Sofía. Él siempre fue dedicado al trabajo, pero de repente parecía que había más excusas para estar fuera de casa. Al principio, Sofía no se molestó. Estrés en la oficina, pensaba. Él llegaba más tarde, pero siempre traía la misma justificación: reunión de última hora. Y eso era aceptable, hasta que dejó de serlo. Las excusas comenzaron a repetirse con una frecuencia alarmante. Más allá de eso, había una frialdad en Javier que Sofía no podía ignorar. Ya no la miraba a los ojos como antes. Cuando hablaba, parecía distraído, con la mente en otro lugar. Las conversaciones que antes fluían entre los dos ahora eran interrumpidas por incómodos silencios. La sonrisa de Javier, antes cálida, parecía una fachada. Algo andaba mal. Y aunque Sofía quería creer que solo era una fase, como las que toda pareja enfrenta, ya no podía engañarse más. Las primeras sospechas surgieron de manera sutil. Sofía notó que Javier salía de casa con más frecuencia, siempre con la excusa de ver a amigos o resolver algo del trabajo. Pero siempre eran los mismos amigos que él nunca había mencionado antes. Lo que más le intrigaba era la forma en que se alejaba para atender llamadas telefónicas, algo que nunca había hecho antes. Al preguntarle sobre esto, Javier simplemente reía y le decía que estaba siendo paranoica. Lo que realmente despertó las alarmas de Sofía fue un episodio simple, pero que la hizo cuestionar toda la situación. Una noche, mientras organizaba las cosas de Javier en el despacho, encontró un sobre con papeles que nunca había visto antes. Los documentos parecían estar relacionados con la casa, pero los nombres y firmas no tenían sentido. Al preguntarle a Javier, él rápidamente desvió el tema, diciendo que no era nada importante, solo formalidades. Sofía intentó dejarlo pasar. Después de todo, él era su esposo y confiaba en él. Pero algo la inquietaba profundamente. La sensación de que se le ocultaba una verdad crecía dentro de ella, y las pequeñas actitudes extrañas de Javier solo alimentaban sus sospechas. Cuando él se iba a esas reuniones misteriosas, Sofía se encontraba deambulando por la casa como un fantasma, perdida en pensamientos. La casa, que antes era un refugio, ahora parecía pesada, como si algo terrible estuviera por suceder. El punto culminante llegó cuando Sofía encontró un intercambio de mensajes en el celular de Javier, dejado descuidadamente sobre la mesa. No era algo que ella haría normalmente, pero la curiosidad o la desesperación fue más fuerte. Los mensajes eran claros. Javier estaba planeando algo grande, algo que no le había contado. Los textos hacían referencia a documentos, reuniones secretas y, lo peor de todo, una posible separación. Sofía sintió que la sangre se le helaba al leer aquello. Todo empezó a tener sentido: las salidas, las llamadas, el distanciamiento. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Javier, el hombre con quien ella creía estar construyendo una vida, estaba ocultando algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Y peor aún, parecía estar tramando algo en su contra. Desde el momento en que Sofía leyó esos mensajes en el celular de Javier, su mundo comenzó a desmoronarse.
Lo que antes parecía solo una sospecha se transformó en una pesadilla real. Sabía que Javier estaba ocultando algo grande, pero la magnitud de lo que estaba por venir aún era inimaginable para ella. En los días siguientes, Sofía intentó mantener la calma, observando cada movimiento de su esposo sin levantar sospechas. Cada vez que Javier se iba a otra reunión, ella sentía un nudo en la garganta. El silencio durante la cena se volvía cada vez más asfixiante y, aunque él intentaba mantener las apariencias, Sofía sabía que la distancia entre ellos solo aumentaba. Fue durante una de esas noches solitarias que decidió revisar nuevamente el despacho, esta vez con más cuidado. Javier siempre era muy protector con los documentos que guardaba, y eso la hacía aún más desconfiada. Al abrir un cajón cerrado, Sofía encontró algo que la dejó paralizada. Una carpeta llena de documentos relacionados con la casa que heredó de su abuela. Allí había registros que Sofía nunca había visto antes, incluyendo un poder firmado por Javier en su nombre, pero que, para su sorpresa, tenía una firma falsificada. Su corazón se aceleró. Los papeles contenían detalles que indicaban la transferencia de la casa al nombre de otra persona. Al principio, Sofía no podía creer lo que veía. ¿Sería posible que Javier estuviera planeando quitarle lo único que le quedaba de su familia? Parecía demasiado absurdo para ser cierto, pero al examinar más a fondo, las intenciones de su esposo quedaron claras. Estaba preparando el terreno para reclamar la casa como suya, posiblemente durante el proceso de un divorcio. Sofía se quedó allí, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. ¿Qué estaba haciendo Javier? ¿Por qué haría algo así? Su cerebro comenzó a funcionar a toda velocidad, tratando de encontrar respuestas, pero todo la llevaba a una sola conclusión: él quería quedarse con la casa. Y no solo eso, intentaba hacerla parecer incapaz de administrar su propio patrimonio. Con los ojos llenos de lágrimas, Sofía decidió que ya no podía confiar ciegamente en Javier. Algo estaba muy mal y necesitaba actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Pero la gran pregunta ahora era, ¿cómo planeaba él justificar todo esto? ¿Cómo podía manipularla de manera tan fría? Fue entonces cuando, en medio de la carpeta de documentos, Sofía encontró algo aún más perturbador: anotaciones detalladas sobre reuniones que Javier había tenido en secreto con amigos. Discutían estrategias para hacer que Sofía pareciera vulnerable en una eventual disputa judicial. Allí estaba su plan, todo trazado. Javier quería hacerla parecer que estaba perdiendo la cordura, que no era capaz de cuidar ni de la casa ni de sí misma. Estaba reuniendo testimonios de amigos que supuestamente la veían en situaciones preocupantes y documentos que la pintaban como emocionalmente inestable. Sofía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Recordó las pequeñas actitudes de Javier en los últimos meses, las conversaciones escondidas, el distanciamiento, las excusas baratas. Estaba manipulando a todos a su alrededor, incluidos sus amigos, para construir una imagen de que Sofía ya no era de fiar, que estaba al borde de un colapso mental. Las piezas encajaron de manera cruel. Javier planeaba divorciarse, y no solo eso, quería dejarla sin nada, llevándose la casa que era el último vínculo que tenía con su familia. Para lograrlo, estaba creando un escenario donde Sofía sería vista como incapaz, mentalmente inestable, alguien que no podría gestionar ni su propio patrimonio. Y lo peor de todo es que ya estaba manipulando a personas para que creyeran en eso. El dolor de la traición fue profundo, pero no había tiempo para desesperarse. Sofía sabía que debía actuar antes de que Javier finalizara su plan. Lo más doloroso no era solo la idea de perder la casa, sino darse cuenta de que el hombre en quien confiaba estaba dispuesto a destruirla por completo, tanto emocional como financieramente. Y lo que más dolía era que había planeado todo esto con frialdad y cautela. Tomó una decisión en ese mismo momento, con los documentos en la mano. No importaba cuánto le costara emocionalmente, Sofía no iba a dejarse destruir. Sabía que debía ser inteligente, silenciosa y precisa. Javier no podía saber que ella ya había descubierto su plan, o todo se vendría abajo. Decidida, Sofía buscó el contacto de un viejo amigo, Carlos, un abogado de confianza que conocía desde la adolescencia.
Sabía que no podía enfrentar esto sola y que necesitaría a alguien en quien realmente confiara para ayudarla a salir de esa situación. Sin contarle nada a Javier, concertó una cita con Carlos para el día siguiente. Inmediatamente después de su encuentro con Carlos, el abogado de confianza, Sofía comenzó a trazar su estrategia. Carlos quedó impactado al escuchar lo que Javier estaba haciendo, pero, como profesional experimentado, supo exactamente cómo orientarla. Lo primero que dejó claro fue que debía reunir la mayor cantidad de pruebas sin levantar sospechas. Necesitarían más que solo las firmas falsificadas, sería necesario desenmascarar a Javier en cada detalle. Mientras Javier creía que ella estaba distraída, Sofía empezó a buscar discretamente más información. Comenzó a acceder a archivos antiguos, revisó cuentas bancarias y trató de conectar los puntos sobre las finanzas de la pareja. Fue entonces cuando descubrió algo aún más grave. Javier estaba desviando dinero de las cuentas compartidas a un fondo que controlaba solo él. El plan iba más allá de simplemente quitarle la casa. Estaba preparándose para dejarla sin nada, excepto deudas. Lo más aterrador era cómo Javier hacía todo esto sin dejar rastros evidentes. Había construido una narrativa tan bien planeada que, para cualquiera que observara desde afuera, Sofía realmente parecería alguien fuera de control. Javier había comenzado a difundir rumores entre sus amigos, insinuaciones de que Sofía estaba actuando de manera extraña en los últimos meses, y que tal vez estaba lidiando con algún problema psicológico. Los chistes sobre esto empezaron a circular en sus círculos sociales, siempre dichos de manera casual, pero con un evidente peso detrás. Cada paso que Sofía descubría hacía que su corazón se encogiera más. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo alguien que le prometió amor podría tramar semejante crueldad? Sin embargo, por más difícil que fuera, Sofía sabía que el miedo y el sufrimiento no la llevarían a ninguna parte. Era el momento de actuar. Comenzó a guardar mensajes y documentos en un lugar seguro, lejos de los ojos de Javier. Cada correo, cada recibo sospechoso, cada conversación que lograba grabar sin que él lo notara, todo sería útil. Las reuniones secretas que Javier mantenía con sus amigos tampoco pasaron desapercibidas. Gracias a algunos contactos discretos, Sofía logró que una de esas reuniones fuera fotografiada. Las imágenes mostraban a Javier en conversaciones privadas con un grupo de hombres, y los lugares y horarios coincidían con las reuniones que él decía ser de trabajo. Pero el golpe final llegó cuando Sofía descubrió una información que cambió por completo el rumbo de las cosas. Javier había contratado a un abogado especializado en divorcios problemáticos y ya estaba en fases avanzadas de planificación. Los documentos que él preparaba no solo mencionaban el divorcio, sino también la división de bienes. En ellos, Javier alegaba que Sofía era mentalmente incapaz de manejar su patrimonio y que, por eso, él debía quedarse con la casa y la mayor parte de los activos financieros de la pareja. Sofía, por otro lado, no estaba sola. Carlos, además de ser un abogado competente, creía plenamente en su inocencia. Juntos, trazaron un plan para no solo anular los intentos de Javier, sino también exponer toda la falsificación y manipulación que él estaba llevando a cabo. Sofía sabía que tendría que ser paciente, pues un movimiento apresurado podría ponerlo todo en riesgo. Mientras tanto, Javier intensificaba su juego, sin imaginar que Sofía ya sabía todo. Comenzó a presionarla psicológicamente, jugando con sus emociones de manera más agresiva. Algunas noches, hacía que las conversaciones durante la cena fueran tensas, haciendo comentarios sutiles sobre cómo parecía cansada o algo fuera de sí. ¿Estás bien, Sofía? Últimamente pareces tan distante, decía, siempre con un tono de falsa preocupación. Sofía se contenía para no explotar. Sabía que cada palabra que dijera en su contra sería utilizada más tarde para reforzar la narrativa que él estaba construyendo. Era como caminar sobre un campo minado, donde cualquier paso en falso podría destruirlo todo. Pero Sofía no iba a ceder. Ahora, más que nunca, estaba decidida a mostrar quién estaba manipulando realmente la situación. A medida que pasaban los días, Sofía se volvía más consciente de que el tiempo era su mayor enemigo. Javier,
sin sospechar nada, avanzaba con su plan con una frialdad que la hacía preguntarse cómo podía actuar de manera tan natural. Para él, Sofía era solo una pieza ya vencida en el tablero. Pero lo que Javier no sabía era que Sofía ya no estaba jugando su juego. El apoyo de Carlos fue esencial para que Sofía se mantuviera centrada. Juntos comenzaron a reunirse regularmente, siempre en horarios que aseguraran que Javier no notara su ausencia. En una de esas reuniones, Carlos trajo noticias importantes. Ya tenían suficientes pruebas para desenmascarar a Javier, pero el plan debía ejecutarse con precisión quirúrgica. Carlos sugirió que el primer paso fuera asegurar la protección legal de la casa. A pesar de los documentos falsificados que Javier intentaba usar, la herencia de Sofía aún estaba protegida por una serie de registros antiguos. Sin embargo, Carlos advirtió que, siendo Javier meticuloso y manipulador, podría tener una última carta bajo la manga. Por eso, necesitaban más que pruebas contra él. Debían asegurarse de que las personas cercanas a Sofía conocieran la verdad, en caso de que Javier intentara manipular su círculo social durante el proceso. Por más que Sofía quisiera actuar de inmediato, Carlos la aconsejó ser paciente. Necesitaban esperar el momento adecuado, cuando Javier estuviera completamente confiado de que su plan era infalible. Era crucial que Sofía continuara su investigación de manera silenciosa, sin levantar sospechas, y mantuviera la postura de una esposa ligeramente preocupada, pero no desconfiada. Con eso en mente, Sofía comenzó a estudiar los próximos movimientos de Javier con más atención. Sabía que él estaba preparando los documentos finales para iniciar el proceso de divorcio, y que una vez que eso ocurriera, intentaría acelerar la transferencia de la casa a su nombre, utilizando los falsos testimonios y las pruebas manipuladas de su supuesta inestabilidad mental. Pero Sofía estaba lista. Cada día que pasaba, acumulaba más pruebas, manteniéndolas todas guardadas en un lugar seguro fuera de la casa. Entonces sucedió algo inesperado. Una tarde común, mientras Sofía fingía estar distraída en casa, Javier cometió un error crucial. Dejó su portátil abierto con un correo incompleto en la pantalla. Sofía, siempre cuidadosa de no ser vista, aprovechó la oportunidad y echó un vistazo rápido a lo que estaba escrito. Era un mensaje para su abogado, detallando paso a paso el plan. El divorcio se presentaría en cuestión de semanas, y la documentación fraudulenta sobre la casa ya estaba lista para ser entregada. La sorpresa llegó al final del correo, donde Javier mencionaba que, además de todo, planeaba solicitar una orden judicial para apartar a Sofía de la casa. Alegaría que su estado mental representaba un riesgo para su propia seguridad y que él necesitaría la casa para continuar cuidando del bienestar de ambos. Eso fue el detonante. Sofía supo en ese momento que Javier estaba a punto de dar el golpe final, y ella necesitaría actuar antes de que él lo hiciera. Con el corazón acelerado, Sofía se levantó rápidamente y fue al baño, intentando no demostrar lo conmocionada que estaba. Se miró en el espejo, respirando hondo y preparándose mentalmente. No había marcha atrás. El enfrentamiento era inevitable, pero Sofía sabía que no podía actuar impulsivamente. Al reunirse nuevamente con Carlos, le contó sobre el correo que había visto. Carlos quedó alarmado, pero también entendió que aquello era la confirmación de que estaban en el camino correcto. Necesitaban anticiparse al movimiento de Javier, y la mejor manera de hacerlo era presentar las pruebas antes de que él pudiera iniciar el proceso de divorcio. El plan ahora estaba trazado, reunirían todas las evidencias y, antes de que Javier tuviera la oportunidad de acusarla de inestabilidad mental o intentar quedarse con la casa, Sofía llevaría el caso a los tribunales, acusándolo de fraude y manipulación. La estrategia era simple: desenmascarar a Javier públicamente y garantizar que no pudiera continuar con sus mentiras. Carlos ya estaba en contacto con los peritos necesarios para demostrar las falsificaciones y con testigos que podrían declarar a favor de Sofía, mostrando que siempre había sido la verdadera dueña de la casa y mentalmente estable. Lo más difícil para Sofía, sin embargo, era mantener la fachada en casa. Cada conversación con Javier era una prueba de resistencia emocional. Él estaba más confiado que nunca, y esa arrogancia solo alimentaba el deseo de Sofía de verlo caer.
Escuchaba pacientemente los pequeños comentarios venenosos que él hacía, las insinuaciones sobre su comportamiento y estado emocional. Y cada palabra que él decía solo reforzaba la certeza de que ella estaba lista para la batalla. El momento decisivo llegó cuando Carlos agendó una reunión con un juez de confianza para presentar las pruebas preliminares. Sofía sabía que, a partir de allí, no habría más secretos. Javier sería confrontado con la verdad y, finalmente, todos verían quién era realmente. Pasó la última noche antes de la reunión en vela, caminando por la casa y observando los objetos que tanto significaban para ella. Ese lugar no solo era un patrimonio, era una parte de ella, de su historia, de todo lo que su familia había construido. Perderlo sería como perder sus propias raíces. Pero ahora, con las pruebas en la mano, Sofía sabía que el futuro estaba en sus manos. En el tribunal, Sofía y Carlos se reunieron con el juez, presentando el caso de manera objetiva y meticulosa. Las pruebas de falsificación, los documentos fraudulentos y los mensajes intercambiados entre Javier, su abogado y amigos no dejaban lugar a dudas sobre lo que él estaba intentando hacer. Carlos, con su experiencia, sabía que cada detalle contaba, y estaban preparados para todas las preguntas que el juez pudiera hacer. Mientras esperaban el fallo oficial sobre la apertura del caso, Sofía sentía una mezcla de ansiedad y alivio. Había algo surrealista en finalmente exponer toda la verdad. Durante tanto tiempo, había sido mantenida en las sombras, manipulada emocionalmente por alguien en quien confiaba. Pero ahora, tenía el control, y Javier pronto descubriría que su plan meticuloso tenía una falla fatal. Subestimó a Sofía. El golpe llegó rápidamente. Ese mismo día, Javier fue citado para comparecer ante el tribunal y ser notificado formalmente sobre las acusaciones de fraude y falsificación. No estaba preparado para lo que vendría. Cuando llegó la notificación a su casa, Javier rió. Esto debe ser un malentendido, murmuró para sí mismo. Aún no tenía idea de lo que le esperaba. Algunos días después, Javier entró al tribunal con la confianza de quien cree tener el control. La sonrisa que siempre exhibía, como una máscara de superioridad, desapareció en cuanto vio a Sofía acompañada por Carlos y un grupo de abogados. Había algo diferente en su mirada, una fuerza que él no había percibido antes. Javier intentó ignorar la sensación de incomodidad, pero ésta solo creció a medida que pasaban los minutos. Durante la sesión, Carlos presentó las pruebas con precisión. Las firmas falsificadas, los testimonios manipulados de amigos, los mensajes de texto intercambiados entre Javier y su abogado, detallando el plan para hacer que Sofía pareciera mentalmente inestable. Todo estaba allí, claro como el día. El juez, impasible, observaba atentamente mientras los abogados de Sofía exponían la secuencia de mentiras y manipulaciones creadas por Javier. El impacto en la expresión de Javier fue inmediato. Su rostro, antes confiado, se transformó en una mezcla de incredulidad y pánico. No podía entender cómo Sofía había descubierto todo. Cómo ella, la mujer que subestimó, había sido capaz de reunir pruebas tan incriminatorias. Javier intentó explicarse, pero las palabras no salían. Con cada nuevo documento presentado, con cada nuevo mensaje leído en voz alta, se hundía más en la silla. El golpe final vino cuando Carlos presentó las fotos de los encuentros secretos de Javier con sus amigos y los registros bancarios que mostraban las transferencias sospechosas de dinero. Todo lo que Javier había tramado en secreto ahora estaba expuesto ante todos. Las falsas acusaciones sobre la salud mental de Sofía fueron destruidas con los testimonios de testigos que la conocían y la apoyaban, personas que habían notado las manipulaciones sutiles de Javier a lo largo del tiempo. Sofía, a pesar de la tensión, mantuvo la calma. Sabía que el momento de su triunfo estaba cerca, pero también sentía el dolor de ver en lo que se había convertido su matrimonio. Javier, el hombre al que amó y en quien confió durante tantos años, no era más que un manipulador cruel, dispuesto a destruirla para quedarse con lo que era suyo por derecho. El juez, después de escuchar todas las partes, interrumpió a Javier, que intentaba desesperadamente encontrar una excusa para sus actos. Las pruebas son irrefutables.
No hay dudas de que el señor Javier montó un esquema fraudulento para desestabilizar a su esposa, con el fin de usurpar la casa que ella heredó. Además, los intentos de manipular el estado emocional de la señora Sofía son particularmente preocupantes. El veredicto final no tardó en llegar. Javier fue formalmente acusado de fraude, falsificación de documentos y tentativa de manipulación emocional. Además de perder el derecho a la casa, enfrentaría consecuencias legales por las acciones que había tomado. Todo el esquema cuidadosamente planeado se había desmoronado en cuestión de horas. La sensación de alivio que Sofía sintió al salir del tribunal era indescriptible. El peso de las mentiras, las manipulaciones y el miedo a perderlo todo finalmente había sido removido de sus hombros. Había ganado la batalla más difícil de su vida, desenmascarando a Javier y protegiendo el legado de su abuela. Pero, por más que hubiera conseguido la victoria, Sofía sabía que la lucha dejaría cicatrices. Y ahora era el momento de empezar a reconstruir su vida, paso a paso. Los primeros días después de la audiencia fueron extrañamente silenciosos. La casa, que antes parecía sofocante con la presencia de Javier y sus traiciones ocultas, ahora parecía respirar junto con Sofía. Caminaba por las habitaciones con una nueva sensación de paz, sabiendo que ese espacio lleno de recuerdos de la infancia y de la presencia de su abuela seguiría siendo su refugio. La casa estaba a salvo, al igual que su dignidad. Sin embargo, mientras Sofía intentaba seguir adelante, Javier enfrentaba el colapso de su vida. El escándalo relacionado con la falsificación de documentos y su intento de manipular la cordura de Sofía se difundió rápidamente entre sus círculos sociales. Muchos de los amigos en quienes confiaba empezaron a alejarse, horrorizados por lo que había intentado hacer. La máscara que Javier usaba había caído, y las consecuencias de sus acciones comenzaron a manifestarse de manera brutal. Javier no solo perdió el proceso judicial, sino que también enfrentó una serie de demandas legales relacionadas con el fraude. Además, las deudas que había acumulado al intentar desviar el patrimonio de Sofía comenzaron a asfixiarlo financieramente. Sin amigos que lo ayudaran y sin el dinero que creía que obtendría quedándose con la casa, Javier se hundió cada vez más en su propia destrucción. Sofía, por su parte, se enfocaba en reconstruirse. Aunque ganó en el tribunal, había mucho que hacer para reorganizar su vida. La confianza, tan dañada por la traición de alguien a quien amó por tanto tiempo, no se recuperaría de un día para otro. Pero, poco a poco, comenzó a encontrar fuerza en las pequeñas cosas. Cada día redescubría su independencia, retomando el control de sus finanzas, de sus decisiones, sobre todo, de su libertad. Sofía logró levantarse y desenmascarar a Javier, protegiendo lo que era suyo por derecho. Lo que parecía ser el fin de su felicidad se convirtió en una historia de superación y fuerza. Si te gustó esta historia llena de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias emocionantes. Dale like, comparte y comenta aquí abajo qué harías en el lugar de Sofía. Queremos saber tu opinión.